Ahora sí. Bien, continuamos. Estamos viendo ahí mi pantalla entonces la presentación, ¿no? Entonces, el primer rol que debemos tener en cuenta nosotros es el titular. Existe algo llamado el titular de los datos. ¿Quién es el titular? El titular es la persona dueña de los datos. Ejemplo, en el caso nuestro, los pacientes. Y ellos tienen como titulares ciertos derechos, los cuales son acceso, rectificación y eliminación de los datos. Ellos tienen el derecho de solicitar esto. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que debemos tener en cuenta es eso, que existe alguien llamado o un rol denominado titular de los datos, y que en este caso es el paciente. Existe un segundo rol, el responsable del tratamiento de los datos. La pregunta es, bueno, ¿quién es este responsable del tratamiento de los datos? ¿Por qué existe un responsable si ya hay un titular que es el dueño de los datos? Vamos a ver quién es el responsable. Dice, es quien decide qué hacer con los datos. En este caso, el médico o centro médico que recolecta, o el profesional de salud que recolecta datos para diagnósticos. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un responsable del tratamiento de datos? Puedes obtener los consentimientos informados o autorizaciones para el uso de datos a sus pacientes, mantener medidas de seguridad en sus instalaciones, etcétera. Entonces ahí vamos viendo dos cosas, el titular y el responsable. Y ustedes más o menos ya van viendo cuál es el rol que ustedes tienen, ¿no? Usted como centro médico o como médico particular, usted en este caso viene a ser el responsable del tratamiento. Pero resulta que usted como responsable tiene ciertas tareas, o ciertas, sí, ciertas tareas o ciertas actividades que realiza con los datos que usted recopila. Y para ese tratamiento de esos datos, usted necesita de terceras personas. Y a estos les llamamos los encargados del tratamiento de datos. El tratamiento de datos es la persona que por orden o que maneja o gestiona los datos, pero por orden del responsable del tratamiento. ¿Ok? En este caso, Orpheus como empresa es un encargado del tratamiento de los datos. Trabajamos bajo la dirección o instrucciones de los responsables del tratamiento. ¿Cuál es nuestro rol como encargado? ¿Qué tipo de tratamiento nosotros le damos a los datos que ustedes como responsables gestionan e ingresan al sistema? Nuestro rol como encargados es el del almacenar la información, almacenar los datos. Es nuestro rol, nuestra actividad principal como encargados del tratamiento de los datos. ¿Ok? Pero usted como responsable tiene o puede tener más de un encargado. Ustedes tienen contrato con nosotros, un médico puede tener contrato con nosotros. Él es el responsable, nosotros somos el encargado del tratamiento de datos. Pero usted como médico, si tiene una agencia de marketing que trabaja con usted y usted le proporciona Disculpe, datos a se esa escucha agencia, entonces distorsionado. significa que esa empresa o esa agencia también viene a ser un encargado del tratamiento de datos. Es decir, usted como responsable puede tener varios encargados del tratamiento de datos. Orpheus, como proveedor del software, es un encargo de tratamiento de datos muy crítico, muy importante porque manejamos la data, uno de los datos más sensibles, que en este caso es historias clínicas. Ahora, este preámbulo, que Claudia lo va a explicar de manera más detallada, lo hago por un objetivo, por una razón. Porque quiero, antes de terminar mi presentación, que era muy, muy Bueno, mi breve, estimado, ¿me escucha? hola, sí. Se escucha como distorsionado. No sé si soy yo o algún compañero que nos diga si escucha igual. A Disculpe. ver, sí, sí, claro, por supuesto. A ver, si alguien más me comenta, por favor, si se escucha distorsionado. ¿Qué Ahora tal? sí se escucha correcto. Ahora se escucha correcto. Ok, Sí, se ahorita escucha sí. correcto. Bien, listo. Vamos a continuar. Ahí tengo la presentación nuevamente. Entonces, como les indicaba, esos son los tres roles. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que yo como empresa, como Orpheus, debo cumplir? ¿Cuáles son esas medidas técnicas y administrativas que nosotros como empresa hemos implementado para que los datos que ustedes manejan en nuestra plataforma sean, estén seguros? Dicen que hay un poco de ruido.
Ok. ¿Alguien más escucha entrecortado? Sí, Lo se que pasa es escucha que Entre bastante mal. momentos, pero es entre momentos. intermitente, de repente se escucha correcto y de repente se le escucha intercortado. Lo que habló sobre el encargado, prácticamente todo se escuchó intercortado. Ok. A ver, voy O de a repente también se tratar baja el de... volumen. Voy a repetirlo. Qué raro, denme un segundo. Regálenme un momento. En los mensajes también le reportan eso, que se escucha intercortado, Sí, disculpe. es correcto. Bien, ¿cómo me están escuchando ahorita el audio? Yo lo escucho correcto ahora. Yo también le Ok, escucho bien. bien. Dani, Se escucha bien. Listo. Dani, a lo que pones la presentación, ahí se distorsiona nuevamente. Sí, sí, eso es lo que he estado viendo. Ok. Voy, Efectivamente, lo mismo igual le iba a voy a comentar. dejar de perdón, voy a dejar de compartir mi presentación. Voy a dejar de compartir mi presentación. Básicamente mi presentación solamente eran tres diapositivas. He compartido ya dos y la tercera se les voy a explicar cuáles son esas medidas técnicas que nosotros hemos implementado como empresa. ¿Ok? Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes conozcan cuáles son estas medidas para que tengan esa tranquilidad, ¿no? De que no solo basta con ofrecer un producto o un software, sino que tengan la plena confianza y tranquilidad de que Orpheus le da mucha importancia y ha hecho una inversión bastante alta anualmente para robustecer los mecanismos de seguridad de nuestros servidores y de sus datos. Entonces, entre aquellas cosas que nosotros como empresa hemos implementado, se encuentran las siguientes. Un segundo. Primero, políticas de privacidad. Hemos manejado o implementado políticas de privacidad, las cuales se encuentran publicadas en nuestra página web, en donde se definen cómo se tratan y se protegen los datos personales. Otro aspecto de mucha relevancia que hemos implementado dentro de la empresa son los acuerdos de confidencialidad firmados por cada uno de nuestros colaboradores. Para que usted sepa, cada ejecutivo de servicio al cliente, cada asesor comercial que tiene contacto con usted cuando usted le escribe o recibe una llamada o necesita soporte, ellos tienen compromisos legales firmados con nosotros para proteger la información de clientes, colaboradores y proveedores. Por otro lado, a nivel técnico, hemos implementado medidas de seguridad físicas. ¿A qué nos referimos con medidas de seguridad físicas? Accesos biométricos y cámaras de seguridad con el propósito de, pues, proteger la parte física dentro de las instalaciones donde reposan servidores. Y asimismo, hemos también fomentado una cultura de seguridad con los colaboradores, cifrados a nivel de nuestras plataformas, cifrado en tránsito, redes seguras para proteger el acceso a la infraestructura y a los sistemas. Manejamos sistemas o gestores documentales con roles y muchas otras medidas de seguridad. Para que tengan ustedes una idea, a nivel informático, a nivel de sistemas, tenemos algo que se conoce técnicamente, les voy a mencionar la palabra técnica como firewall, que básicamente es como una barrera que protege los sistemas y servidores de ataques externos o de accesos indebidos. Nosotros estamos diariamente, de forma permanente, monitoreando estos sistemas y estos logs, estos registros para determinar o verificar que todo esté en orden y completamente seguro. Asimismo, hemos elaborado un sistema que gestiona y mejora continuamente la información, la seguridad de la información. Manejamos procedimientos de seguridad, formatos de confidencialidad, registros, matrices de riesgos, pruebas de penetración y de continuidad de negocio, etcétera. Es decir, nosotros como Orpheus hacemos las propias pruebas de hacking ético para verificar si existe alguna vulnerabilidad en nuestras plataformas. Hacemos auditorías internas incluso
para asegurar y garantizar de que nuestros usuarios externos como internos están haciendo uso correcto de los accesos que se les han concedido. Y un tema muy importante que necesito que tengan en cuenta como clientes de Orfeus o como personas que de pronto están interesadas en nuestros servicios es que nosotros manejamos también una política de respaldos de información. Mantenemos copias de seguridad semanales y protegidas de forma continua y las mantenemos dentro y fuera de la región. ¿Ok? De esta manera evitamos pérdida de datos o corrupción de los mismos. Y finalmente, también tenemos nuestra política de gestión de incidentes, en donde manejamos procedimientos para detectar y responder y mitigar incidentes de seguridad, incluyendo pruebas simuladas de incidentes graves, para mantener la continuidad de negocio. ¿Ok? Orfeus no improvisa, cumple con la técnica, de manera técnica, legal y operativamente como encargado del tratamiento de datos. Queremos que tengan siempre presente esto, que como encargados de tratamiento de datos, ustedes tengan la tranquilidad de que su información está segura y de que ustedes pueden dedicarse tranquilamente a la gestión o al giro de su negocio, que en este caso es pues, la salud en general. ¿Ok? Entonces, con esto, esta explicación, básicamente yo concluyo mi parte para dar paso ahora hacia Claudia Garzón. Como les indicaba, mi objetivo en esta intervención era explicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hay detrás, ¿no? Y la inversión que se ha hecho para que esto repercuta en el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Seguimos creciendo, seguimos mejorando como empresa con el propósito de darles un mejor servicio a ustedes, un servicio totalmente seguro. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Qué gusto. Un gusto estar aquí acompañada de todos ustedes. Vamos a iniciar y parte de lo que Dani mencionó y que creo que eso contempla aún más, es que nosotros como consultores certificados en normas ISO, pues somos quienes hemos elaborado los reglamentos y temas de confidencialidad como consultores y abogados, temas de confidencialidad para cada uno de los empleados. Y eso, aunque parezca sencillo, no lo es. Desde un tema de inversión hasta definitivamente tener la seguridad de contar con un respaldo. Así que es algo que yo le recomiendo a todos los clientes. Lastimosamente no todas las personas son prevencionistas, algo que estamos aprendiendo lastimosamente con multas y sanciones en Ecuador. Sin embargo, cada día pues con ese tipo de alianzas y con ese tipo de información y educación, las personas van tomando plena conciencia. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Claudia Garzón y basados en la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador, que como bien lo dijo el ingeniero Dani Paz, no es algo nuevo, es algo desde el año 2021. Sin embargo, los ecuatorianos estamos acostumbrados a correr cuando hay una fecha límite. Y bueno, bien lo saben hoy, en TikTok se aceleró todo el proceso porque decían que muchas instituciones y personas incluso independientes tenían que registrar hasta el 31 de diciembre del año 2025 a su delegado de protección de datos. Lastimosamente esto no es para todos y lastimosamente muchas personas, incluso conozco de personas que vinieron a nuestra empresa a querer adquirir ese servicio y no les correspondía hacer. Algunos incluso fueron estafados. Entonces, qué importante es trabajar con empresas éticas y sobre todo entender cuándo a mí me corresponde hacer algo y cuándo no. Bien, vamos a compartir. Voy a estar pendiente del chat por si necesitan algo, alguna consulta que hacer. Este tiempo es de ustedes, así que bienvenidos a todos. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales y por qué es que en este mundo médico, donde indiscutiblemente pues los clientes de Orpheus están totalmente pendientes de estos temas y por qué nos impacta de forma directa es por la cantidad de datos sensibles que nosotros manejamos y vamos a hablar sobre qué es un dato personal y qué es un dato sensible, ¿de acuerdo? Un dato personal es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural directa o indirectamente. Por ejemplo, la cédula o el RUC, ¿ok? Eso es un dato personal. Sin embargo, la ley habla de manera muy estricta y predominante sobre la protección de aquellos datos sensibles que puedan llevar a una violencia, acoso e incluso a una discriminación. Y cuando ya hablamos de datos sensibles,
ya especificando como especialistas en materia legal, podemos decir que son todos los datos relativos a la etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria. Vamos un poco más a los temas que ustedes manejan. Tipo de sangre, por ejemplo, ustedes manejan el tema de información de salud, datos sensibles, ¿no? Que si la persona tiene VIH, no tiene VIH, que pueda llevar a una discriminación inclusive a un ámbito laboral, ¿de acuerdo? Que si la persona está embarazada, no está embarazada. Imagínense si la información definitivamente de sus pacientes se pudiera filtrar. Eso es algo que con Orpheus nunca va a pasar, pero por el simple hecho de que en su RUC usted maneja o trata datos personales y datos sensibles, usted tiene obligaciones que las vamos a ver durante esta capacitación, ¿ok? No solamente es, uy, ya estoy contenta y tranquilo de que Orpheus tiene política de tratamiento de datos, por aquí yo la estaba viendo, por cierto, muy buena, muy bonita, por acá la tenemos, déjenme mostrarles, sino también es que yo tengo que tener mi política de tratamiento de datos por ser un negocio, ¿no? Porque tener un RUC. Entonces, esa parte creo que es elemental. Aquí está. Esta es la política de tratamiento de datos de Orpheus. No sé si alguno de ustedes ya la había leído antes. Esa es. Sí, política de tratamiento de datos, ellos se hacen responsables de todo lo que inclusive ustedes ingresen y ustedes están en excelentes manos, ¿no? Asimismo, Soluinte tiene su política de tratamiento de datos, pero y la pregunta es, para que empecemos a ponernos en el mismo plano, es, ¿y ustedes tienen que tener una política para el tratamiento de datos? Si usted maneja datos sensibles, e incluso interconecta datos personales, tiene que tenerla. O sea, todo negocio en el Ecuador, sea persona natural o jurídico, tiene que tener una política para tratamiento de datos, porque inclusive hay que evaluar esos datos por cuánto tiempo van a estar, qué pasa si alguien me pide que los elimine, se podrá eliminar un historial clínico. Eso no se puede, hay un tiempo, ¿verdad? Porque también a nosotros somos controlados como médicos especialistas por el Access, ¿no es cierto? Entonces, qué dicen esas normas? Viene alguien y me dice, elimíneme todo mi historial médico. ¿Lo podré hacer? ¿Qué derechos tienen ellos? Lo vamos a ver en esta capacitación. ¿Ok? Entonces, también un dato sensible es aquello cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación, atente o pueda atentar contra los derechos y libertades fundamentales. Es elemental que sí, que protejamos nuestros activos digitales. Yo sé, entiendo que todos, la mayoría, trabajamos o vamos a trabajar con Orpheus, perfecto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Y a mí sí me pasó en una empresa multinacional hace muchos años, que el file, ¿verdad? El file, la carpeta del colaborador, ¿verdad? Había sido extraída por una persona de limpieza y allí habían exámenes médicos, habían datos bancarios, etcétera. Entonces, esto es un llamado también de que si nosotros manejamos datos sensibles, no solamente es en el sistema digital, también tenemos que evaluar cómo estamos manejando y administrando en este caso, nuestros formatos, nuestros datos físicos. ¿Ok? O sea, ¿dónde se encuentran? ¿Quién nomás tiene acceso? Si su empleada tiene acceso, así como los empleados de Orpheus y los empleados de Soluinte tienen convenios de confidencialidad, sus contratos están adaptados con política de tratamiento de datos. Eso lo tengo. Si la respuesta es no, usted tiene que implementarlo. Si la respuesta es sí, perfecto. Un motivo más para dormir tranquilos. ¿Ok? Dani ya lo mencionó, pero yo lo voy a explicar muy breve, nada más para poder comprender un poco mejor la ley, ¿no? El destinatario es toda persona natural o jurídica que ha sido comunicada con datos personales, es decir, el destinatario, por ejemplo, yo envío una receta médica y el destinatario es ese cliente, ese paciente que está enfermito, al cual le mandé a hacer exámenes médicos, al cual le mandé un recetario para que pueda indudablemente tratarse, ¿no? Sobre la situación de salud que tiene. Es importante que los datos personales que se comuniquen sean siempre exactos, completos y actualizados. Eso es algo, por ejemplo, que el paciente, al momento de autorizar el uso del tratamiento de datos, también se compromete. No autoriza, pero también tiene obligaciones él de dar información correcta. Imagínense, no sé, no digo solamente cliente fantasma, pero imagínense una persona que se invente toda la información. Entonces, allí también está incumpliendo porque allí hay un tema de
ética, de moralidad y sobre todo pues de transparencia que no se está cumpliendo de parte del paciente. El paciente también tiene que tener en cuenta que aparte de tener responsabilidades, también tiene que mantener una comunicación clara y eficaz y verídica. Responsable del tratamiento, ustedes, yo, todas aquellas personas naturales y jurídicas que decidimos sobre la finalidad y el tratamiento de los datos. Por eso es que la política del tratamiento de datos la firmamos los representantes legales, los dueños de un RUC, si usted es persona natural o usted es jurídico, cualquiera de los dos, ¿sí? Mire que no hemos hablado de delegado de protección de datos, aún no. Estamos hablando de nuestras responsabilidades al tener un RUC con base a la ley que fue aprobada desde el año 2021 en Ecuador. Encargado del tratamiento, créalo o no, todo su equipo de trabajo. Por eso es que tenemos que tener tantas seguridades con ellos. Colaboradores o prestadores que operan y manejan bases de datos, ejemplo, facturadores, equipo comercial. Tal vez hasta ahora, gracias, yo soy máster en educación y también especialista en administración de empresas y consultora. Bueno, pueden ver ustedes igual mi perfil en mi página web y en la presentación que pronto les enviaré, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estos colaboradores o prestadores tienen que tener total operancia y conocimiento de las leyes que ejecutan, ¿no? No es que puede venir una persona, puede llamar y decir, oiga, Stephanie, cuénteme, ¿cuál es el tipo de sangre de Claudia? ¿Es verdad que tiene tal enfermedad? ¿Es verdad que está pasando tal cosa? Y de pronto, no sé, la recepcionista o la secretaria venir a filtrar una información tan delicada o incluso comentarle, mire que estamos hablando de casos del día a día, venir a comentar la información muy delicada en su hogar, ¿verdad? Que se pueda hacer público. Imagínese que usted tienda a una persona política, expuesta políticamente, o una persona bastante reconocida. Hay información que no se debe de comunicar ni compartir, porque eso le puede afectar de manera incluso de imagen a esa persona. Pero ¿cómo estamos protegiéndonos ante eso? Entonces, fíjese cómo hasta ahora hemos hablado de los responsables del tratamiento, del encargado del tratamiento y como consultores y abogados también, puedo decirles que los mayores riesgos no están en el sistema únicamente que usamos, porque como podemos ver en Orpheus estamos totalmente protegidos. Los mayores riesgos son las personas con las que ustedes trabajan y, por qué no decirlo también, los documentos que no tenemos aún y que debemos implementar. Ahí es donde tenemos mayores vulnerabilidades. ¿Ok? También, y este es el último dato interesante en esta primera parte del glosario, es el delegado de protección de datos personales. Es una persona natural, título de ingeniero en sistemas o en derecho, ¿verdad? Que se encargará de reportar las vulnerabilidades que usted en su sistema o a nivel técnico, médico, pudiera tener un ciberataque, un hackeo de servidores, donde se hospeda su página web, resulta que el hosting de pronto no lo renovó o se migró a otra página del extranjero. Ese tipo de cosas pasan. Yo sé que a veces usted dice, no, pero eso puede ser difícil que pase acá. Créame que ese tipo de cosas pasan en el día a día y la idea es no solamente y tener la política de protección de datos, tener conocimiento de esto e implementar medidas de protección, sino que también ustedes hagan un inventario de todos los activos digitales que tienen, su página web, sus dominios, su hosting, trabajar con proveedores definitivamente certificados, personas que les dan mantenimiento a sus computadoras, que todo sean totalmente viables, legales, que le den una factura bien hecha. O sea, usted no le va a dar, imagínese, su computadora personal o su computadora de trabajo a una persona que no conoce o a una persona que lastimosamente no tenga años trabajando con usted. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evaluar. Si llega a haber una vulnerabilidad, ¿verdad? Que más adelante Fanny igual nos va a comentar dónde se reportan esas vulnerabilidades, que las puede reportar el delegado de protección de datos personales, pero lo grave aquí, lo realmente importante es entender que cualquier persona puede reportar una vulnerabilidad si siente que ha sido afectado. Y eso es finalmente lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque las personas suelen ser confiadas y entregan sus datos personales, por ejemplo, dirección de su casa, en todas partes. Sin embargo, si usted no cuenta con una política de protección de datos o no cuenta con cláusulas especiales en sus formularios y en su web, lo que va a pasar es que esa persona dice, no, la última vez donde yo estuve fue donde el doctor Dani, entonces como estuve donde el doctor Dani ya me di cuenta en su web, todo ahora es público, ¿no?
Me di cuenta en su web que no tiene ninguna política. De seguro a él fue que se le filtró mi dirección de domicilio y por eso me extorsionaron. Esas cosas pueden pasar totalmente. El delegado además, más adelante Fanny nos va a explicar, pero el delegado además definitivamente es necesario cuando yo manejo información financiera, cuando soy una institución, un centro médico de salud, cuando yo tengo una institución educativa y por supuesto hago un manejo de datos a gran escala. ¿Ok? Entonces, este delegado es el que se reportaba hasta el 31 de diciembre del 2025. Por eso es que ustedes se preocuparon por esa noticia que hubo, ¿no? Entonces, eso principalmente es lo que ustedes de seguro escucharon y gracias a Orpheus, hoy estamos acá aclarando todos estos detalles. Bien, ¿cuáles son las obligaciones empresariales que definitivamente como médico, como persona del área, ¿verdad? Tengo yo que tener en consideración? Primero, hacer un análisis de riesgos, identificar las vulnerabilidades en el tratamiento de elaboración y publicación de la política de tratamiento de datos. Con base a la data que yo manejo, creo la política, la subo en mi web. Y si no tengo web, en un lugar tipo Google Sites, algo público, ¿verdad? Google tiene estas páginas que son abiertas con cuentas de Google y en ese Google Sites usted puede subir su política. Lo importante es que sea abierta, que sea pública, ¿ok? Claudia, ¿por qué será necesario que sea pública? Porque las cláusulas que vamos a ver a continuación la van a nombrar muchísimas veces. Entonces, si en una factura, por ejemplo, que eso es lo segundo que tenemos que adaptar a nuestro giro de negocios. Si, por ejemplo, en una factura, estoy compartiendo cláusulas en este momento, ¿no? Si en una factura, por ejemplo, dice que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a la política de privacidad disponible en Pastor Ramírez / política de privacidad. Genial, pero resulta, me invento que el Pastor Ramírez no tiene una página pública donde esté eso. Entonces, al final del día, ¿qué fue lo que autorizó el paciente? ¿O qué fue lo que autorizó Jimena? Imagínense, doctora Jimena, ¿qué fue lo que autorizó el paciente? Si ni siquiera existe esa página. ¿Me hago comprender? ¿Sí? Entonces, todo esto es importante determinarlo, crearlo, implementarlo dentro de nuestra organización. No solamente lo comunicamos, le ayudamos y lo guiamos para que lo pueda hacer bien. También deben de haber cláusulas para las redes sociales. Si, por ejemplo, usted es de doctores súper modernos, que le encanta hacer videos, que se promociona full con su equipo de trabajo, ¿no? Generalmente los odontólogos también hacen mucho eso. Entonces, ok, también yo tengo que, en el momento que la persona me deja con la pauta digital sus datos, tiene que autorizarme a usar esos datos. ¿Ok? También formularios web. No sé si se han dado cuenta que uno a veces deja formularios, ¿verdad? Deja información. También en ese momento debo de indicar que al enviar ese formulario autorizo a la doctora Jessica a usar mis datos para fines comerciales, administrativos, educativos, conforme a la Ley de Protección de Datos del Ecuador. Los datos serán tratados de forma confidencial y segura. Al ver esto como cliente, créame que me quedo bien tranquila. Pero cuando no hay nada de esto, no puedo estar tranquilo porque sobre esto conoce todo el mundo. En ocasiones nosotros no escuchamos lo que el paciente dice antes de ir a nuestras consultas médicas. Por ejemplo, un paciente sí puede ingresar a su web o ingresar a las redes, o inclusive un paciente sí puede verificar información suya y ver que usted no cuenta con políticas de protección de datos. Y eso puede hacer enero de 2026, que el paciente tome la decisión de no ir. ¿Ok? Les voy a contar una anécdota muy rápido de lo que a mí me pasó hace poco. Estaba interesada en unos locales vía la costa y pedí información. Y estaba en la mitad del formulario cuando de pronto, ¿no? Queridos doctores, el formulario de información, ¿no? Para que me contacten, me manden toda la info y todo. Cuando de pronto hay una pregunta que a mí me hace cerrar todas las pestañas y salir de la página. De seguro pudiera haber sido un cliente potencial, pero me perdieron. ¿Por qué? Porque me hacen una pregunta y dice, ¿cuánto usted gana anualmente? De 50.000 a 100.000, de 150.000 a 200.000, de 300.000 a 500.000. A mí particularmente me asustó mucho, porque yo no sé, desconozco, ¿ok? ¿A dónde va a parar esa información? Va a parar a una persona comercial, y si esa persona comercial tiene nexos delictivos,
Y si esa información sirve luego para extorsionar, y si esa información se llega a filtrar, como le ha pasado hasta los más grandes bancos del Ecuador, ¿qué ocurriría? Ya saben o conocen, ¿verdad? Mi rango de facturación. Entonces, de esto quiere decir que sí podemos perder clientes antes, o sea, podemos perder potenciales clientes incluso antes de que lleguen a nosotros sin nosotros saber. Cláusulas para, perdón, solicitud de empleo para candidatos a laborar, ¿sí? Porque desde que la persona pide empleo, tiene que llenarme un formulario donde me desestima de cualquier acción que pudiera tomar por no contratarlo, por ejemplo. Cláusulas para contratos laborales. No está vigente ningún contrato laboral. Nosotros somos especialistas a nivel laboral de talento humano. No está vigente ningún contrato laboral que no cuente con estas cláusulas, ¿sí? La gran mayoría de contadores, administradores, no son especialistas laborales. Créame que contabilidad es una carrera de más de 5 años y son tantas leyes que cambian que especializarse también en lo laboral requiere que usted busque más bien especialistas laborales, pero el contador no es la persona idónea generalmente. Casi siempre se hace un registro en el SUT, pero el registro en el SUT es eso, un registro. Los contratos que usted tiene que hacer o las adendas que usted tiene que hacer son adendas personalizadas, porque usted como dueño de negocio con RUC, médico o cual sea su profesión, usted tiene que tener la ley abajo del brazo. Es como la mayoría de personas dice, no, es que la ley solo es para los empleados. Uy, en este país todos los empleados son los que se benefician porque un juez le da más peso al empleado que al empleador. Eso es mentira. El problema es que como empleadores desconocemos la ley, no estamos protegidos con buenos contratos, no estamos protegidos con buenos reglamentos internos. Y eso es lo que ocurre, que somos descuidados. Y cuando vienen las indemnizaciones que hay que pagar a los empleados, ahí es donde decimos contratemos a un buen abogado. Vuelvo e insisto, el ecuatoriano promedio no es prevencionista, pero debemos de empezar a hacerlo para poder evitar las múltiples sanciones que normalmente nos acostumbran a ejecutar o hacer pagar. Entonces, protección de datos personales, cláusulas especiales para nuestros empleados, donde ellos autorizan también sus datos, información de bitácoras, información de reloj y también, ¿por qué no decir, donde ellos también se comprometen a cuidar de los datos personales de mis clientes o pacientes? También cláusulas para contratos de servicios con proveedores. Ustedes me dirán, ¿sabes qué, Claudia? Yo tengo solo una recepcionista, una secretaria y bueno, está afiliada ya. Con ella la adenda, el contrato, la adenda. Pero el resto es prestador de servicio, el de marketing, la contadora, el de sistemas. ¿Y con ellos qué? ¿Hago esta cláusula larga a nivel de dependencia? No. Con ellos es solo y únicamente como proveedores de que autorizan el de uso de sus datos personales y también, ¿verdad? En caso de que sean imagen, no solamente serían las cláusulas para prestadores de servicios en contratos de prestación de servicios, sino también serían las cláusulas, querida comunidad de Orpheus, sobre la autorización del uso de imagen. ¿Sí? Porque una persona que sale en una red social, una persona que sale haciendo un video, tiene que tener cláusulas de autorización de uso de imagen, ¿sí? Más aún si no es tu socio, imagínate, es tu empleado, que el día de mañana te diga, ah, muy bonito y todo el video, ha tenido tantas reproducciones, me pagas tanto porque ahí sale mi imagen y yo quiero crédito sobre eso. Todas esas cosas pueden pasar y por eso hay que protegernos legalmente. De ahí lo que recomendamos con Fanny siempre, nosotras en Soluinte como socias, es hacer una valoración de riesgos para los derechos de los titulares. ¿Cuáles son los derechos de los titulares? Voy a pasar rápidamente esa parte para comprender. Los derechos de los titulares son el conocer qué datos se procesan y para qué, corregir información inexacta o desactualizada, titular de datos, es decir, todo dueño de un dato, ¿no? Claudia, dueña de un dato, y quiere y necesita saber cómo Orpheus o cómo el doctor, la doctora Jessica o cómo el doctor Ramírez maneja sus datos. Si quiere rectificarlos, quiere tener la seguridad de cómo rectificarlos. Si quiere eliminar sus datos, Claudia tiene que tener claridad como titular de datos de qué nomás se puede eliminar. Su historia clínica, entiendo y sé por la parte de salud que en menos de 7 años no se puede eliminar porque el AXE puede solicitarla en cualquier momento y también para juicios.
¿Puede negarse ciertos tratamientos? Sí, puede negarse ciertos tratamientos. Yo puedo ir a Interlab, hacerme un examen médico y puedo negarme también a firmar la política de tratamiento de datos. Si eso ocurre, puedo pedir también a la institución o el establecimiento un documento personalizado. También pasa, sé que no todos hacemos eso, pero sí hay personas que exigen, sobre todo cuando se van a hacer exámenes especiales, exigen un documento personalizado sobre el uso del tratamiento de datos y piden y exigen a la institución de qué forma están protegidos para sentirse seguros de poder hacerse el tratamiento. También, como titular de datos, puedo recibir datos en formato estructurado, incluso puedo autorizar la portabilidad. Esto casi siempre se usa entre Movistar, Claro, CNT, entre operadoras de telefonía, pero también puede ocurrir que pidan la portabilidad de mi información. ¿Sabe qué? Del Omni Hospital, pórteme la información mía completa con todos mis datos, mis historias clínicas y demás. Pórtemela por favor a la clínica Los Ángeles. ¿Ok? Eso puede suceder. Y es muy importante dentro de la misma política de tratamiento de datos personales determinar qué nomás usted va a permitir que haga, en este caso, el titular de datos. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar. Por ahí creo que hay algo en el chat. Veamos. Patricia, gracias doctora Patricia, gracias, gracias Ruth, dicen los bancos porque si no se niega, pide que me dicen que no pueden ser clientes, claro, pero por eso mismo es, por ejemplo, doctora Patricia, que es muy importante saber uno en qué banco, ¿no? Abre sus cuentas, con qué banco trabaja, en el caso, imagínense, de las cooperativas, a veces ocurre de que si hablamos de seguros de depósitos, las cooperativas solamente tienen asegurado $1.200 y lastimosamente las cooperativas no tienen protección de datos personales como bancos. Y en el caso de bancos, bueno, hasta $32.000 en seguro de depósitos. E igual, siempre la información puede lastimosamente desvirtuarse, ¿no? Como ha sucedido lastimosamente, y lo menciono porque es público, como el Banco de Pichincha, que hasta información de datos de tarjetas de crédito ha vulnerado, ¿no? Y indudablemente ahí es donde nosotros, entendiendo que tenemos derechos, también podemos exigir y colocar juicios o colocar demandas por el incumplimiento de esa política de tratamiento de datos personales. ¿Ok? Para avanzar y dándole paso enseguida a la doctora Jessica, recordarles la importancia de los consentimientos informados. Son autorizaciones claras, perdón, específicas y verificables. Recordarles los contratos con los encargados que siempre tienen que estar súper actualizados, las adendas laborales con colaboradores y en el caso de que lo requiera, y eso Fanny nos lo va a explicar, el nombramiento del delegado. El delegado tiene que estar registrado en la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Era hasta el 31 de diciembre, pero si alguno con las preguntas que hará Fanny conoce y entiende que lo necesita implementar, es mejor hacerlo cuanto antes, ¿ok? A nivel de marketing o con su equipo de marketing, ¿cuáles serán las obligaciones definitivamente que usted tenga que considerar? Bueno, usted tiene que revisar todo lo que son sus formularios, newsletter y todo lo que usted envía, inclusive lo que sale de su página web, que tenga su SSL, que tenga el formulario web, las cláusulas que yo les he compartido acá. ¿Por qué? Porque sin tener esto no hay protección, ¿ok? La publicación de la web es obligatoria, es decir, la publicación de la política de protección de datos en su web, así como lo tiene Orpheus. Los consentimientos informados y recuerde que si usted usa un CRM, esas plataformas de segmentación y automatización tienen también junto con el equipo comercial que tener total transparencia y manejo de datos personales de manera óptima. A nivel de talento humano, con la gestión de los datos laborales, tanto candidatos que van a ingresar a su clínica o su consultorio, como los empleados como tal, tanto la data física como la data digital tiene que estar sumamente protegida. ¿Ok? Para esto, junto con los especialistas en la materia de protección de datos personales, se tienen que elaborar durante todo el año 2026 protocolos en seguridad informática y seguridad de la protección de datos. ¿Ok? Expedientes laborales, por ejemplo, ¿dónde guarda usted el rol de pago de sus colaboradores? Los beneficios sociales, el historial disciplinario, ¿cómo está guardado eso? Y, por supuesto, ¿qué ocurriría si alguien inescrupulosamente ingresa esa data, ¿no? La documentación obligatoria es necesario actualizar todos los contratos laborales que usted tenga al momento, es necesario actualizarlos con fecha enero 2026. El control de accesos, la gestión de permisos y procesos de baja, lo conversábamos el otro día con Dani,
consideramos no solamente tener un maestro de claves, sino que es muy importante, así como Orpheus lo tiene, con relación a quién ingresa, cómo ingresa, con claves únicas, también es muy importante a quién usted le da acceso, cómo, cuándo y dónde. Para eso yo recomiendo personalmente, con amplia experiencia con médicos y especialistas en las ramas de la salud, que ustedes tengan políticas en cuanto a la seguridad de la información. Por ejemplo, viene la persona, la contadora, y tiene su firma electrónica. Queridos doctores, hoy con la firma electrónica usted puede importar, exportar, usted puede autorizar una transferencia bancaria, se puede hacer de todo. Entonces, no le digo que se la quite a su contadora la firma electrónica, pero tiene que tener un documento, así sea de forma electrónica, con un disclaimer basado en la Ley de Comercio Electrónico y Datos que existe también en el Ecuador, de seguridad, de protección, de que ella utiliza su firma y que tendrá absoluta reserva en qué es lo que va a firmar, si es que usted se la ha entregado. Usted se ha puesto a pensar en eso, porque a veces el sistema con el que ustedes facturan, que entiendo que no es el mismo Dani que Orpheus, ¿verdad? Me confirmas por interno en chat, entendería que también tiene datos de sus pacientes. Y a veces eso está abierto o puede venir el fulano y abrirlo en un cyber. Entonces tengamos mucha precaución con eso, sobre todo en los controles de los accesos. La tecnología, el departamento de IT o quien le maneja a usted mantenimientos de computadoras, implementación de VPN o antivirus, definitivamente viene a ser el rey de la operación este año, porque a nivel de protección de datos personales, y siempre he dicho, nosotros invertimos muchísimo, tanto Orpheus como Soluinte, invertimos muchísimo dinero solo para proteger la data de los clientes. Y no digo con eso de que es un reclamo hacia ustedes de por qué no lo hacen, pero sí es un llamado a que también tienen que invertir en esta seguridad y tecnología, porque entiendo que no es la rama especializada suya, pero usted sí tiene que trabajar en una computadora que tenga cero riesgos de ataques cibernéticos. ¿Sí? Que si por error entra un virus en su computadora, sea detectable, que si por error alguien o por maldad alguien que intenta hacerle un hackeo, que su computadora salga que está en Tailandia, más no en Ecuador, eso logra hacer la VPN y eso logra que definitivamente el delincuente no pueda ingresar a su IP, porque no es una IP fija, es una IP variable, ¿ok? Fíjense todo lo que hay que aprender, incluso nosotros como consultores y especialistas, para poder tener una claridad en el mensaje que queremos dar a nuestros clientes. Los controles de acceso, la integridad, los respaldos periódicos, así como lo hace Orpheus, ustedes también tienen que hacerlo a nivel interno con la información que ustedes manejan. Evaluación de proveedores, auditoría de los servicios cloud y tecnológicos, ciberseguridad interna, es mínimo tener un antivirus, tener una VPN, soporte técnico web con personas de confianza y gestión de incidentes. Es muy importante entender que los incidentes que ocurran deben de ser manejados de forma inmediata. Si es que se filtró una información, si es que mi tarjeta de crédito fue expuesta, entonces yo tengo que tomar medidas para evitar riesgos mayores, ¿ok? Bien, finalmente quiero hablarles sobre los tipos de vulneración que existen. Una es la vulneración en la confidencialidad, cuando personas ajenas a nuestra organización o RUC tienen un acceso no autorizado. Dos es la integridad, la alteración indebida. Entonces puede haber una vulneración de la integridad, inclusive ingresando a mis oficinas de forma inescrupulosa, o también puede haber una alteración de la integridad ingresando a mis dominios o hosting. Por eso recomiendo en las páginas web tener SSL, a un certificado de cumplimiento y protección antifraudes. Más aún si cobramos con tarjetas de crédito en nuestra misma web. Disponibilidad, esa es otra vulneración de la disponibilidad, puede haber pérdida o destrucción de información. Mire, no es por asustarlos, pero gracias a Dios utilizamos Orpheus porque normalmente cuando uno intenta hacer un sistema propio, hay muchas dificultades en el camino. Nosotros tenemos un sistema propio y nosotros siempre estamos haciendo respaldos de estos sistemas, verificando estos sistemas, evaluando estos sistemas. Definitivamente es carísimo hoy tener un sistema propio. Y lo que más nos preocupa siempre, y por eso estamos protegiéndolo, es la pérdida o la destrucción. Incluso capacitar generalmente al recurso humano que lo maneja, porque no se puede poner a cualquier persona al manejo de tu base de datos. Jamás. Porque esa base de datos que tú tienes sobre tu sistema es tu vida. Ahí están los miles de dólares que tú has invertido en la implementación de sistemas.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Los datos más críticos que en Ecuador considera la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de la Protección de Datos actualizado en 2025 son los datos sensibles, financieros, credenciales y los datos, queridos doctores, de los menores de edad. Ante una vulneración es muy importante detectarla, es muy importante escalarla con los consultores y abogados con los que usted trabaje, es muy importante reportar a la Superintendencia de Protección de Datos Personales y es muy importante con base a eso solicitar a los especialistas en materia de protección de datos una auditoría técnica, que es una evaluación forense obligatoria que exige la Ley de Protección de Datos. Esto me ayudará a no ser sancionado bajo ningún concepto. ¿Ok? Voy a revisar preguntas que tengo por acá o acotaciones para luego ya pasar a la parte que Fanny nos va a hablar sobre los delegados, ¿sí? Dice, cada año debo hacer firmar los contratos de delegados y responsables, idealmente, doctora Patricia, idealmente. Idealmente debo de hacer firmar porque recordemos que las leyes cambian constantemente, inclusive en Ecuador hay entre 300 y 400 acuerdos ministeriales. Y fíjense, no solamente por esto de la ley de protección de datos, doctores, sino que también por las leyes laborales que cambian de forma constante, ¿no? ¿Con qué certificaciones de estándares internacionales cuenta Orpheus? Eso nos va a contestar Dani Paz, de seguro, le pregunto Oriana Barberi. ¿Y de auditoría deben hacerla todos? La auditoría técnica. Yo recomiendo siempre hacer una auditoría técnica, pues previo, ¿no? Previo a la implementación y recomiendo hacerla cuando ha habido una vulneración sea en confidencialidad, de integridad o en disponibilidad. ¿Sí? Entonces, eso. Creo que me parece que había la doctora Jacqueline, me parece que quería hacer alguna pregunta. Me comenta doctora si esto estamos ok o usted necesita hacer la consulta. Estoy Yo, pendiente. ya, muy buenas noches con todos. Yo quería hacer una pregunta puntual. Por Por ejemplo, favor. yo me manejo con todo lo que es 5 usuarios de Orfeus, manejamos 3 médicos y 2 asistentes. Obviamente ellos hacen el primer filtro de tomar los datos y luego ellos tienen acceso, pues. Yo a veces me pregunto si la plataforma Orpheus puede hacer una discriminación después de que toman los datos, es decir, que los usuarios de los asistentes ya no tengan después acceso a los datos, o sea, solamente puedan en ese momento ingresar al paciente, agendar la cita, cobrar y no tener acceso a nada más o sea, como para respaldarnos un poco más nosotros, mi primera pregunta. La segunda, yo tenía la preocupación de que, por ejemplo, yo como médico emito un certificado médico, ejemplo, a un estudiante que vino por cierta afectación específica y de la institución donde estudia el chico, me llama por teléfono, no sé quién, se presenta solamente como la Universidad Uniandes y me pregunta la información de que si el paciente acudió a la cita, con qué diagnóstico y todo. Yo realmente sin conocer ahora esto de la protección de los datos al 100% me enojé porque le dije, o sea, no puedo dar ninguna información que vulnere a mi paciente porque es confidencial. No sé si estoy bien o debería yo, no sé, decirle algo o que me requiera por escrito, o sea, que tenga con un consentimiento del estudiante para yo respaldarme. Por favor, eso. Con gusto, doctora Jessica. Lo segundo me corresponde contestar. Hago un llamado a Dani para que nos conteste la primera parte, porque es un tema ya de seguridad y accesos. A ver, en cuanto a lo segundo, su duda, fíjese, usando la lógica, es totalmente válida. Usted no puede dar ninguna información sin que el estudiante o el paciente lo haya autorizado. Inclusive, ay, doctora, necesito un certificado, no sé, de mi último tratamiento o lo que sucedió. Perfecto. Mándamelo al correo de mi esposa. No, señores. Incluso, mucha atención a aquellos doctores acá que trabajan o tienen negocios de laboratorios clínicos, ¿no? No podemos hacer eso. El correo electrónico que nos dio el cliente para recibir sus exámenes médicos o recibir sus tratamientos o recetas es el de él directamente y el que autorizó. Entonces es bastante elemental, doctora Jessica, lo que usted acaba de mencionar y contar con la autorización en este caso del estudiante paciente. ¿Sí? La segunda consulta creo que está resuelta, ¿verdad? Claudia, si me Sí, sí, permites, muchas respondo a la gracias. primera pregunta. Por Sí, favor, por favor. adelante, Dani. Bien, para la primera pregunta, doctora.
Y para, bueno, todos los demás clientes que se encuentran aquí presentes, Orpheus específicamente maneja segregación de usuarios. ¿Esto qué significa? Significa que a un usuario el sistema permite asignarle permisos para que él pueda acceder a ciertas opciones y asimismo él no pueda acceder a ciertas opciones, ¿no? Entonces, adicional a eso, el sistema también maneja de forma interna un registro de transacciones. Esto es muy importante que conozcan, ¿no? Porque eso no se lo ve en el sistema, pero internamente lo tenemos. ¿Qué hace este registro de transacciones? Va registrando o guardando las interacciones que realiza un usuario dentro del sistema. Si usted ingresa o sale del sistema o genera una receta o ingresa a una atención o está viendo alguna historia clínica, esa información se guarda en un log de transacciones de auditoría. Hemos tenido casos en los que ha habido clientes que previa solicitud nos piden, ¿no? Que les entreguemos tal vez algún dato sobre el acceso o el uso que dio algún usuario en particular dentro del consultorio en ciertas horas, ¿no? Y eso es algo que nosotros internamente podemos generar y entregar al cliente previa solicitud formal. De allí, en estos temas de usuarios y más seguridad y de temas de seguridad a nivel del propio sistema, podemos también tratarlo de forma interna con nuestro equipo de servicio al cliente o de soporte que gustosamente responderá esas inquietudes sobre cómo asignar o reasignar los permisos de usuarios que ustedes ya tienen. Muchas gracias, Gracias. quedó muy claro Listo. y qué bueno que contamos con eso en Orfeus. Qué bueno. Gracias. Fanny, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias con todos, gracias Orfeus por permitirnos estar en este espacio compartiendo con los doctores una información muy relevante que en la actualidad todas las empresas deben aplicar. Compartiendo con lo que indicaron los speakers anteriores, efectivamente desde el 2021 la Ley de Protección de Datos se encuentra ya aplicada en el Ecuador y son todas las empresas quienes tienen que aplicarla. Sin embargo, esta institución ha venido desarrollándose o estructurándose a medida de que desde el 2023 hubo una reforma y es en el 2025 donde ellos emiten una resolución que nos Do indica, de seis. disculpen, Ya silenciamos, Fanny, disculpe. ok, muy amable, donde en el 2025 es donde la Superintendencia de Protección de Datos nos emite una resolución, la número 28, donde indica que ciertas actividades se encuentran obligadas a registrar al delegado de protección de datos. A continuación, nosotros vamos a compartir lo que es todas las especialidades que nos indica la Ley de Protección de Datos en su resolución 28, que todo lo que es el sector educativo y sobre todo los que manejan datos de menores de edad, sectores financieros, de seguro y comercial, y los que son sectores de Eso salud, ya sé que tú seguridad, ya sabes. tecnología y servicios, Repite. tienen que registrar a un delegado de protección de datos. ¿Cuál es el perfil de este delegado de protección de datos? En la ley de protección, ustedes van a poder encontrar en el artículo 55 que los requisitos para ser delegados, sin perjuicio, establece que este de aquí tenga que tener goce de derechos políticos, ser mayor de edad y tener un título de tercer nivel en derechos, sistemas de la información, de comunicación o de tecnologías y acreditar la experiencia profesional de por lo menos 5 años. Cabe agregar a que este delegado también tiene que realizar lo que es una profesionalización. Es decir, en este momento esta persona ya se tiene que estar preparando para poder ser acreditado por parte de la Superintendencia de Protección de Datos. Aquí viene la pregunta de muchas empresas que Repite. indican que si es que alguna persona dentro de su empresa puede ser el delegado de protección de datos, y la respuesta en la mayoría es no. ¿Por qué? Porque existe cierto perfil que tiene que tener el delegado de protección de datos. Este de aquí no puede ser quienes conformen de parte de los organismos de administración y control de responsables y encargados.
No pueden ser socios o accionistas responsables o el encargado, y tampoco pueden ser los cónyuges de los administradores, directores o comisarios de la compañía. Esto de aquí, compréndase que no puede ser ningún pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces, teniendo claro lo que son el perfil del registro del delegado, es en la página de la Superintendencia de Protección de Datos donde se tiene que hacer el registro. Nosotros vamos a poder encontrar dentro de esta página un ítem donde vamos a registrar. Habiendo entregado toda la documentación, como lo es una carta de aceptación en que el profesional vaya a manejar nuestros datos, en sí es a supervisar nuestros datos, nosotros podemos hacer lo que es el registro. Si bien es cierto, la superintendencia dio hasta el 31 de diciembre el poder registrar a todas estas empresas que se encuentran obligadas. El delegado de protección de datos dio una apertura que aquellas empresas que aún no lo han hecho ya tienen que coger y registrar. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que no llegue una inspección y nos coja de sorpresa y nos indiquen, ok, usted está manejando ciertos datos vulnerables, pero usted no cuenta con un delegado registrado. Y es aquí donde nosotros ponemos de ejemplo, incluso en la misma página de la Superintendencia de Protección de Datos, ustedes van a poder encontrar ya empresas que han sido sancionadas por este ente regulador. Si ustedes pueden visualizar, dentro de lo que es la página de la superintendencia encontramos la resolución. Esto de aquí fue bastante mencionado incluso en redes, que la superintendencia sancionó a la Liga Pro por no haber implementado la protección de datos personales desde el diseño y por defecto en la aplicación del FAN-ID. ¿Qué nos indica y cuál es la sanción? Ellos catalogaron que esta sanción o esta infracción es leve, relacionada con los datos, el tratamiento de datos personal. Sin embargo, la multa, verificando el cometido de infracción leve, la sanción que corresponde está entre el 0.1% y el 0.7% del volumen del ejercicio económico del negocio. Es decir, a la Liga Pro lo sancionaron con una multa administrativa de $95.502. Es por eso de aquí, ustedes aquí también van a poder encontrar otras noticias más a quienes ellos también han sancionado, en este caso a la Federación Deportiva, Federación Ecuatoriana de Fútbol, que fue sancionada con casi $200.000. Entonces, es donde nosotros queremos concientizar a todas las empresas, a todos los empresarios, dueños de negocios, que si ustedes manejan lo que son datos sensibles, es preferible realizar todo lo que es el proceso de aplicación de protección de datos, registrar al delegado si ustedes consideran, o luego de un pequeño análisis que vamos a realizar a continuación, ustedes ven que si tienen que registrar al delegado, pues lo hagan pronto, ¿sí? Continuando con la presentación, dentro de lo que es el rol del delegado de protección de datos, sobre lo que es el rol del delegado de protección de datos, esta persona en sí va a realizar lo que es la supervisión y la auditoría de todo lo que son los procesos que ustedes van a manejar dentro de sus empresas. Esta persona tiene que evidenciar y registrar lo que son los procesos de cómo ustedes están manejando esa data. Bueno, ahora contamos con Orpheus, que es un sistema sumamente avanzado, donde ustedes ya tienen, podríamos decir, la gran mayoría que va a necesitar el delegado de protección de datos para poder implementarlo dentro de sus registros. Esta persona o este delegado de protección de datos tendrá que hacer la coordinación interdepartamental. En este caso lo va a tener que hacer con Orpheus, y es que ustedes tienen también lo que son empresas de marketing. Ellos también se encuentran obligados a registrar al delegado y aplicar la ley de protección de datos. Asimismo, lo que es el delegado de protección de datos va a tener que guiar lo que es el manejo de incidentes y va a tener una relación con la Superintendencia de Protección de Datos. Como podemos ver,
El delegado de protección de datos es el punto focal entre la empresa, las áreas operativas y la superintendencia de protección de datos. Como ya vimos un ejemplo, el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Protección de Datos nos indica que se clasifican en sanciones leves, graves y sanciones muy graves. Sanciones leves como no aplicar la ley, no tener una política de protección de datos, no tener una política de privacidad en sus páginas web o en una landing page. Entonces, eso de aquí ya provoca de que ustedes puedan ser sancionados. Sanciones leves, errores formales, incumplimientos menores. Sanciones graves, se comprende lo que son las vulneraciones significativas y la falta de políticas. Y sanciones muy graves, que son las brechas no reportadas, el tratamiento lícito, masivo y datos sensibles. Como consecuencias adicionales, vamos a tener lo que son multas económicas, son elevadas, estas van desde el 0,1% en adelante y van a ser sobre lo que es el monto de sus ventas. El cierre temporal de operaciones, el daño de la reputación irreparable. Créanme lo que es la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hubo bastante información de que ellos no habían cumplido con la ley de protección de datos. Comprenderán que si una persona en el momento que desea participar en alguna de los eventos que ellos realizan, al ver que sus datos son vulnerados, ellos perdieron ventas y perdieron ventas de forma masiva. Entonces, es importante que en la actualidad apliquemos lo que es esta ley. Responsables sancionables son el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento y por ende el delegado de protección de datos. Bueno, antes de pasar a lo que es el checklist final de cumplimiento, me gustaría realizar ciertas preguntas, ¿sí? Fanny, una consulta, mil Claro. disculpas, muy buenas noches. ¿El Buenas noches. delegado de protección de datos puede recibir una sanción Por supuesto, económica? así es, porque el delegado es quien va a representar a la empresa ante la Superintendencia de Protección de Datos. Esa es la responsabilidad del delegado. Él va a ser un veedor, un supervisor a cómo la empresa está manejando la data de todos sus clientes, de los colaboradores o la data que ustedes vayan a recolectar, sea esta por redes sociales, sea porque el cliente, bueno, en este caso pacientes, vayan a sus clínicas. Es el delegado quien también va a formar parte de esa sanción. Buenas noches. Una pregunta Muy que buenas. quisiera formularles. Claro. A ver, hablamos de un delegado de protección de datos, pero si nosotros tenemos en cuenta algo, nosotros los datos se los entregamos directamente a una empresa. Nosotros recopilamos los datos, pero nosotros se los entregamos a ustedes como compañía que vendría a ser Orfeus. Ya, ustedes a mí me garantizan que tienen un sinnúmero de sistemas y tantas cosas que nos ofrecen y que nos dicen, pero yo Exacto. ¿cómo hago que mi delegado que yo estoy designando tenga acceso a dicha información o haga el control de estas situaciones? Porque, por ejemplo, ustedes me dicen, sí, yo manejo la información de tal manera, y a mí cómo me consta, cómo mi delegado puede ser parte de esto, porque es algo como que yo digo, no, bueno, yo te entrego la información, tú me la pintas de mil colores, disculpando que los tutee de esta manera, pero es lo que los tengo que decirlo, ¿no? Me la pintas de mil maravillas, pero en el trasfondo, mi delegado que va a ser sancionado, yo como proveedor de los datos voy a ser sancionado, y el que maneja los datos, que en este caso es Orfeus, también va a ser sancionado, pero se supone que tiene que haber algo que me permita que mi delegado haga una auditoría en este tipo de situaciones, porque yo voy a poner en representación a una persona, les pregunto, porque yo quise designar a una persona como delegado de control de datos, de protección de datos, y me dijo, doctor, pero se supone que usted no tiene un servidor propio, usted contrata una compañía que tiene sus datos, entonces, ¿cómo yo puedo aceptar ser delegado de protección de datos cuando los datos no los maneja usted directamente con su servidor? Usted se los entrega a una compañía como tal. Entonces, eso es lo que yo quisiera que me aclaren. O preguntarles ya a la morocha, como decimos a veces en el pueblo, disculpen que siendo profesional hable de esta manera, ¿qué es lo que ofrecen? Porque he escuchado y he visto que compañías como Orión, que también trabajamos directamente con Orfeus, están poniendo en contacto como tal, disculpen, compañías que sirven como delegados de protección de datos están cobrando valores exorbitantes mensuales por el manejo de esta situación. Entonces, yo quiero que me aclaren esto. Si esta reunión es para este tipo de situaciones, porque estamos viendo, y se los digo así, estamos viendo que nos dicen que hay una sanción de Liga Pro, entonces
quiero que me digan hacia dónde vamos con esto. Si necesitamos tener un delegado propio o ustedes van a ofrecer el delegado para poderlo contratar. Eso es lo que necesito que me aclaren, por favor. Claro, con todo gusto. Bueno, como yo les comentaba, de acuerdo a la resolución 28, esta nos indica que son ciertas las actividades que tienen en la actualidad que registrar al delegado. No son todos. Si me permite mostrarle, dentro de lo que es en la parte de salud, nos indica que, ver si ustedes pueden ver en mi pantalla. Seguimos viendo el PowerPoint, por si acaso. Ok. Con todo gusto, yo les pasaré después lo que es la resolución para que ustedes la puedan leer más a detalle, ¿sí? En esta resolución nos indica la Superintendencia de Protección de Datos que en el sector de salud, solo y únicamente los que son actores del sistema de salud obligados a mantener historias clínicas tienen que registrar al delegado. Aquí se van a exceptuar los profesionales de la salud que ejercen de forma particular. ¿Sí? Entonces, no son todos en la actualidad Es quienes decir, tienen que hacer el registro un del doctor delegado. independiente, por ejemplo, un doctor, me invento, ginecólogo, que atiende de manera particular, él no tendría que tener delegado, pero sí cumplir con la política de protección de datos personales y el resto de cláusulas y auditorías que hemos conversado. Efectivamente. Si por A o B motivo, en medio de lo que es el sector que ustedes se encuentran, está la Superintendencia de Protección de Datos realizando lo que es una inspección, ustedes tienen que primero autoevaluarse. Y ya en unos minutos vamos a realizar una evaluación corta donde ustedes van a poder determinar y en el momento en que ustedes tengan algún tipo de inspección puedan decir, ok, a mí la resolución me dice que los actores del sistema de la salud están obligados a tener un delegado, tienen que mantener historia clínica. Señores, yo no tengo historia clínica de mis pacientes, yo soy un profesional que ejerce de forma independiente lo que es la profesión de la salud. Así que me encuentro dentro del listado que no está con esta obligatoriedad. ¿Sí? Entonces, no son todos, solamente son ciertos rubros que al momento la Superintendencia de Protección de Datos ha obligado a poder, ha exigido que se registre lo que es el delegado. Adicional a esto, con respecto a lo que es el delegado de protección de datos, ¿cómo hace lo que es ese nexus? Como yo les había indicado anteriormente, permítanme regresar a la otra pantalla. Uno de los roles principales del delegado de protección de datos va a ser esa coordinación interdepartamental. Es decir, el delegado tendrá que coordinar, sea en este caso con OPEUS, con la agencia de marketing, si en caso la llegasen a tener, puede ser con Contífico, de cómo ellos manejan lo que son las datas que tiene cada uno de los sistemas. Asimismo, la empresa tiene que aplicar lo que es una política de cómo maneja este proceso de datos. ¿Sí? Entonces, espero haber contestado su pregunta, doctor Mauricio. Sí, claro, sí, igual, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que hay muchas resoluciones actualmente de parte del ACES donde están pidiendo que tengamos que tener recetas ya homologadas, donde tengamos que tener incluso historia clínica, así sea consultorio privado o particular, porque se supone que estás manejando pacientes. Actualmente la mayoría de los consultorios y centros médicos, según la nueva normativa del ACES, incluso hay un nuevo curso que han hecho con relación a lo que es el curso de prescripción, buenas prácticas de prescripción de medicamentos, que todos tienen que tenerlos porque todo consultorio pasa a ser una unidad operativa como tal a nivel del ACES. Entonces, actualmente la mayoría tienen que tener historia clínica. Comprendo. Bueno, le comento que en sí, a la final todos vamos a tener que llegar a registrar un delegado de protección de datos, porque son todas las empresas que manejamos información. Así sea de que nosotros pidamos, solicitemos números telefónicos, correos, el que nosotros hagamos llenar una ficha a una persona, a algún cliente, ya nosotros estamos manejando datos. Entonces, la superintendencia en este momento está yendo poco a poco. Se está estructurando incluso, si ustedes se dan cuenta, comparación, por ejemplo, de un Ministerio de Trabajo donde ya tienen muchos módulos que se tienen que coger y subir año a año con fechas establecidas. La superintendencia al momento lo que nos ha dicho es, apliquemos la ley de protección de datos.
Tienen que aplicar una política, tienen que aplicar cómo es el proceso del manejo de sus datos y solo y únicamente los que son obligados tienen que registrar al delegado. Ellos se siguen actualizando, se siguen estructurando y se prevé que dentro de este 2026 ellos vayan a sacar nuevas resoluciones donde vamos a tener que adaptarnos. Al momento, en este caso con Soluinte y Orfeus, nosotros estamos realizando lo que es el cumplimiento para quienes tienen la obligación de registrar al delegado sin valores exorbitantes. Sí, conocemos que dentro de lo que es el mercado, pues créanme que hubieron muchas empresas que aprovecharon demasiado la situación. Cobraron, me acuerdo que una vez me pasaron una cotización de otra empresa que decía que mensualmente les cobraban $500, pero ¿haciendo qué? Si la empresa, si la Superintendencia de Protección de Datos al momento sigue estructurándose. Entonces, dentro de esto, nosotros como Soluinte, en este momento vamos a realizar lo que es un análisis para que ustedes puedan ver si ustedes están en esta obligación de registrar al delegado o aún no. ¿Sí? Luego de esto, lo que sí, nosotros sí les recomendamos a todas las empresas es que apliquen la ley, tengan sus políticas, que tengan lo que es la política de privacidad, que tengan todo lo que es el proceso de cómo ustedes manejan sus datos. Algo muy importante, me gustó la doctora Jessica que mencionaba que ellos en el sistema tienen ciertas aperturas y Orfeus puede bloquear para que nadie descargue esa información. Y eso es importante, que la empresa cuide la información de sus pacientes, de sus empleados, de sus proveedores y que nadie pueda coger y vulnerar esos archivos. Que nadie pueda venir y así sea la recepcionista o el propio administrador descargar toda su base de datos porque esta es suya, porque este de aquí, al momento en que el cliente coge a usted como dueño de empresa, como negocio, le da esa autorización. Y si otra persona viene, la descarga y comienzan pues a hacer mal uso de esta, quienes serán los perjudicados, aparte de los clientes o de los pacientes, va a ser la empresa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Como les indiqué, vamos a hacer una pequeña evaluación en la cual yo voy a indicar ciertos rubros en los que ustedes van a analizar si ustedes cumplen con esto, marquemos una X, ¿verdad? Y al final, dependiendo de en cuál ustedes se han identificado, vamos a evaluar si están o no están obligados a tener a un delegado de protección de datos. Doctor Byron. Buenas noches, muchas gracias. Sí, Buenas una consulta nada más. El servicio que se está ofertando en este momento, técnicamente, o si mal lo entiendo, es una base de datos, es un software o un sistema que lo que va a hacer es proteger los datos que van a ser alimentados por en este caso, los médicos o quienes capturen esa información. Y de todas maneras, la responsabilidad sobre el tratamiento de los mismos recaerá sobre el responsable de manejo de la información y sobre las administraciones de la compañía. Entonces, prácticamente es un software el que se estaría contratando. No se está ofertando, estimado doctor, ningún software. Es un servicio y es muy importante que comprendamos que es un servicio con beneficios para los clientes de Orpheus. Algo que es muy importante entender es que Orpheus es un proveedor de sistemas de ustedes que cuenta con todas las garantías y, por supuesto, ellos de por sí han invertido muchísimo en protección de sus datos y de los datos de sus pacientes y y sus historias clínicas. Sin embargo, ustedes también tienen una responsabilidad en este plano, no solamente si cuentan o deben de contar o no con un delegado de protección de datos, sino con el resto de información que hablamos sobre la política, las cláusulas especiales y sobre todo con sus encargados de tratamiento de datos. No sé si nos hemos expresado mal, pero aquí no se está ofreciendo ni ofertando ningún software. Se está ofertando y sobre todo se está guiando hacia la toma de decisiones de un servicio profesional especializado en materia de protección de datos personales, con beneficios para los clientes Está de claro, Orpheus. Sí, está gracias. claro, muchas gracias. Un placer. Adelante, Fanny. Muchísimas gracias. Bueno, voy a indicar ciertos rubros en los cuales ustedes pueden ir
identificando en cuál de estos ustedes se encuentran. Al finalizar veremos los resultados de que si tienen o no la obligatoriedad de registrar al delegado de protección de datos. Dentro de lo que es el sector de la salud, quienes están obligados son clínicas, hospitales y centros médicos, laboratorios, centros de imágenes, rayos X, instituciones que manejen historias clínicas, farmacias, distribuidoras y laboratorios farmacéuticos. En esta parte dejé lo que es el sector financiero porque aquellas empresas o negocios que manejen o soliciten lo que es el buró de crédito también se encuentran en la obligación de registrar a un delegado de protección de datos. Aquellos comerciales que brinden lo que es un crédito directo. Si por algún motivo ustedes realizan cirugías ya de un valor mucho mayor y ustedes brindan algún tipo de crédito directo con los pacientes, ustedes tendrían esta obligación de registrar al delegado. ¿Sí? Así también las empresas que brindan servicios a instituciones públicas. Son todas las entidades del sector público se encuentran obligados, sin excepción. Empresas privadas que administran, distribuyen o comercializan servicios públicos y las empresas que están bajo concesión o alianzas público-privadas. ¿Sí? Tengamos cuántas X hemos marcado en alguno de estos puntos. Vamos a ir a otra sección. Aquí nosotros lo que vamos a medir cuáles son los datos tratados. Si ustedes, dentro de lo que es la información que solicitan a sus pacientes, solicitan estados de cuenta, solvencia o algún tipo de buró, si en caso ustedes solicitan algún tipo de datos tributarios, como son declaraciones en el SRI, si ustedes manejan lo que son datos de salud, sobre todo aquellos que manejan datos de menores de edad, se encuentran en esta obligatoriedad. Datos biométricos. Datos laborables sensibles. Compréndase como algunas investigaciones, quienes manejen polígrafos, quienes manejen evaluaciones. Aquellas empresas que manejan lo que son videos o grabaciones de videovigilancia a gran escala, quienes tengan geolocalización o información patrimonial o de accionistas. ¿Sí? Si alguno de ustedes marcó en alguno de estos rubros, ya vamos a ver el resultado al final. Vamos a la última sección. En el Ecuador constituye indicio claro de obligatoriedad a quienes tengan un perfilamiento mayor de los clientes o trabajadores, doctora. No se está viendo la pantalla. Ah, perdón. Ok. Gracias. Permítanme. De todas formas, con mucho gusto, yo les pasaré lo que es un PDF con todos estos rubros para que igual ustedes lo puedan hacer directamente, ¿no? En el Ecuador constituye el indicio claro de obligatoriedad a quienes manejan lo que es el perfilamiento de clientes o trabajadores, análisis crediticio o verificación financiera, control de accesos con biometría, monitoreo constante de cámaras con GPS, tratamiento diario de datos personales sensibles, toma de decisión basadas en parámetros financieros, aquellos que utilizan lo que son grabaciones de audio con voz para control o seguridad y quienes realicen transferencias de datos a terceros, es decir, en este caso las empresas de outsourcing, software o aliados. Una vez que ustedes tengan identificado dentro de estos rubros cuántos ustedes han marcado, al finalizar vamos a encontrar lo que es el resultado. Aquellos que en la sección A marcaron al menos una casilla, se encuentran obligados a registrar al delegado de protección de datos. Si en caso marcaron 2 casillas en la sección B, se encuentran obligados, y si en la sección C ustedes marcaron cualquiera de los ítems, se encuentran obligados. Sin embargo, como les indiqué al inicio, la Superintendencia de Protección de Datos dio un listado de quienes tienen que registrar al delegado por actividad. Pero asimismo, la ley nos indica que
Es altamente recomendado a aquellos que no tengan esas actividades, pero que manejen información sensible. Sin ser obligados, se recomiendan que tengan al delegado de protección de datos. Esto es decir, quienes tratan datos personales de manera frecuente, quienes manejen datos a medidas gran escala y quienes comparten datos con proveedores externos. Se recomienda que ustedes manejen lo que es el delegado. Quienes no están obligados, quienes no marcaron ninguno en la sección A, quienes no manejen datos sensibles, por ejemplo, si solamente ustedes tienen un consultorio, son personas naturales, en la factura del paciente solamente va número de cédula, el nombre del paciente, dirección, correo, teléfono, no tienen esa obligatoriedad de coger y registrar al delegado, porque esto de aquí son hasta datos públicos. Ustedes van al SRI, ponen el número de cédula y encuentran toda la data de la persona. Entonces, no se encuentran obligados y solamente manejan lo que son estos datos básicos. No, a quienes no hacen análisis financieros tampoco tienen esta obligatoriedad y quienes manejen un margen mínimo de datos. Entonces, con esto de aquí, nosotros hemos podido identificar quiénes en sí deben registrar lo que es el delegado de protección de datos. Regresamos a la presentación. Disculpe, Fanny, una pregunta. Claro, con gusto, A mí doctora. me salió que sí, estoy obligada, porque igual Ok, tengo una farmacia dentro de mi centro médico, entonces si lo hago de manera urgente, quiero hacerlo esto. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si yo no registré hasta el 31 de diciembre el delegado? ¿Pasa algo que ahora lo registre? ok. Lo que nos indica la superintendencia es que dio una apertura para que aquellas personas, aquellas empresas que no han registrado el delegado, todavía puedan hacerlo. La superintendencia, como se lo dije, se está estructurando y no tiene una sanción establecida, es decir, si hasta el 31 no lo registraron, hasta el 31 de diciembre, la sanción es tanta. Lo que sí nosotros tenemos que evitar es que, si en caso nos llega una inspección, decir, sí, yo aquí lo tengo registrado mi delegado, yo manejo yo manejo políticas, yo manejo todo lo que es un proceso de tratamiento de datos. Entonces, por esa parte podemos cubrirnos, doctora. Como le indico, la superintendencia no ha dado mayor detalles con respecto a lo que son las sanciones, pero sí debemos cumplirlas. Y con todo gusto, doctora, podemos el día de mañana realizar lo que es una Sí, por reunión favor. personalizada para poderle Ok. brindar mayor información. Muchas gracias. Yo sí le agradezco mucho, por favor. Es un placer. Gracias. Listo, para finalizar, vamos a revisar lo que es el checklist final de cumplimiento. Como nos indicó también la doctora Claudia, tenemos los documentos obligatorios, que es el registro de actividades, la política de protección de datos, análisis de riesgo e impacto, contratos y consentimientos y el nombramiento del delegado de protección de datos. En caso de tener nuestra publicación en la página de web, es obligatoria, sino en una landing page. Política visible en sitio corporativo, o si no hay una web, pues en una landing page y acceso y siempre estar accesible y estar actualizada. Asimismo, tenemos lo que son procedimientos mínimos, lo que es la gestión de derechos ARCO, protocolo de brechas y las auditorías periódicas. Se recomienda iniciar lo que es la política y la implementación de las cláusulas. Esto de aquí sí es para todas las empresas. Por mi parte, ha sido todo un gusto. Muchísimas gracias a Solvintec y a Orpeos. Gracias, Dani, por la invitación y gracias a todos los doctores que se han dado este espacio para poder capacitarse y sobre todo entender. Como les dije, tenemos un gran reto, Fanny, gracias, y es el poder empezar a ser prevencionistas más que dejarnos atropellar o multar de algunas leyes que nos pueden desestabilizar. Así es, muchísimas gracias. Antes de terminar, quería responder esta pregunta. Y justo ahorita estaba revisando el artículo sobre la obligatoriedad del delegado en relación a la pregunta de eh, los pediatras, donde se nos indica, tenemos aquí de Jorge David, tengo una duda, los médicos independientes no tienen que tener delegado, sin embargo, soy pediatra, ¿tendría que llevar el delegado por llevar datos simples de mis pacientes pediátricos? Vamos a ver lo que dice la ley. En el mismo reglamento de los delegados, porque hay un reglamento
para los delegados de tratamiento de datos personales. Hasta eso ya hay ahorita. Dice, en los casos de designación obligatoria, artículo 10.1, las instituciones de educación inicial. Ahí uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con médico? Vamos a seguir leyendo. Educación general básica, bachilleratos relacionados con el sostenimiento público, discomisional particular con modalidad presencial, semipresencial y o distancia, o cualquier otra institución que trate datos de menores de edad, aunque no lo hiciere dentro del ámbito educativo. Entonces, aquí esto tenemos que cotejarlo junto con el artículo 10.7, como para entenderlo ya de manera amplia, no analizarlos de forma independiente, sino en su conjunto, ¿no? El artículo 10.7, que lo estoy colocando ahí, dice, ¿no? Que los actores del sistema de salud, obligados al mantenimiento de historias clínicas, tienen que tener delegados, excepto si es que ejercen su profesión de manera particular. Entonces podríamos entender de que, ok, si soy pediatra, entonces pues tampoco necesito un delegado. Pero si yo voy al otro artículo, me dice que cuando son menores de edad, debo hacerlo y no necesariamente, así mi negocio no sea necesariamente relacionado al tema educativo. Esto significa que si se trata de un pediatra, o mejor dicho, si se trata de una actividad en donde yo maneje datos de menores de edad, debo llevar o debo disponer de un delegado de protección de datos. Con eso creo que he respondido esa pregunta, súper importante. Bueno, con eso culminaríamos esto. Yo en el grupo de WhatsApp, a todos nuestros asistentes a este webinar, en el grupo de WhatsApp voy a colocar el contacto de Solo Intec para que aquellos que requieran asesoría personalizada puedan solicitarla, ¿no? En todo caso, quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados hasta esta hora, son 8:30 de la noche. No quitamos más de su tiempo, ha sido una jornada bastante valiosa, un webinar bastante valioso. Gracias, Claudia, gracias, Solito, por estar con nosotros y a todos ustedes por habernos acompañado. Un Que tengan placer. una muy buena noche. Es un gusto, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasen bien. Gracias.